Isaías 14, leemos a partir del versículo 1. Porque Yahvé tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahvé, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día de Yahvé te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahvé de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahvé. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahvé de los ejércitos. Bueno, decíamos que en el capítulo 13 empezábamos una sección, o Isaías empezaba una sección diferente, donde iba a tratar de mensajes directamente traídos a las naciones que estaban por aparecer o que se extendían alrededor de Judá. El pasaje quizá extenso que tenemos aquí, que se refiere a Babilonia y que en otros lugares va a volver a traer mensaje para Babilonia, y más adelante, como podéis ver, hacia Asiria o Filistea o sobre Moab, etc. Algunas veces son mensajes muy claramente dirigidos a la nación en particular, otras veces parece más difuminado.
El capítulo 13, que también se refería a Babilonia, si recordáis, Isaías estaba hablando de un castigo futuro para Babilonia. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 19, 13-19, cómo la hermosura de Babilonia va a ser destruida y va a caer, va a ser arrasada. Babilonia, que estaba por aparecer, todavía no era una nación poderosa cuando se escribió esta profecía, va a ser castigada duramente y fuertemente por los medos persas, ¿no?, que después aparecerán y que podemos mirar también en otros lugares de las Escrituras y lo podéis ver también en el libro de Daniel. Y ahora en el capítulo 14, todo es un mismo texto, lo que pasa es que nosotros lo tenemos divididos en partes, pero el capítulo 14 ahora va a hablar de esa caída suya, la caída de Babilonia, unida al tiempo fructífero de bendición que vendrá sobre el pueblo de Israel. Ya sabéis que el pueblo de Judá fue expatriado de su tierra y que después de los 70 años empezaron a ir progresivamente a volver otra vez a Judá. Levantaron los muros y el templo, después vendrían otros conflictos, pero pudieron ver otra vez el templo de Dios levantado para adorarle. Pero aquí nos está señalando que va a caer Babilonia y que a la misma vez va a ser una respuesta de bendición para el pueblo de Dios. Ahora bien, de la misma manera que decíamos que en el capítulo 14 hay unas claves importantes que deberíamos de entender, aquí ahora, en el capítulo 13, aquí ahora en el capítulo 14 también volveremos a tener algunas claves que deberíamos de recordar. Versículo 9, versículo 11, versículo 15, nos está hablando del Seol, del lugar de los muertos, del lugar de castigo, donde ya no habrá esperanza. Y todo eso se está haciendo referencia a Babilonia. Babilonia no únicamente va a caer y va a perder su dominio, como otras naciones, sino que lo está extendiendo a un castigo muchísimo mayor y más grande. Y no solamente eso, sino que ese castigo que va a ser para Babilonia, hemos dicho del Seol, el 9, el 11, el 15, es un castigo igual como para el resto de las naciones. Versículo 9, versículo 10, nos está diciendo, anda, Babilonia, dirán las demás naciones, tú también con nosotros. El lugar de los muertos, el lugar de castigo, el Seol, no solamente es un lugar para Babilonia, sino que es un lugar también para otros. Esto nos está mostrando el camino que ya veíamos en el capítulo 13. No está hablando exactamente o únicamente de una nación pagana con un ejército específico que se va a hacer poderoso y después va a perder su fuerza y va a ser destruido, sino que está trayendo Isaías un mensaje espiritual que el pueblo de Judá tiene que ver como esperanza para el futuro y nosotros también. Algunos pueden estar pensando, ¿a mí qué me importa realmente lo que ocurrió a Babilonia hace 600 años? Perdón, hace 4000 años. Realmente no tengo ningún interés, no tengo ningún deseo de poder saber. Pero estábamos diciendo que esa profecía específica para ese momento tiene un mensaje profético que va a venir también después. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Lo que nos va a hablar este capítulo 14, de alguna manera, es del origen del mal. Está hablando de Babilonia, está hablando del rey de Babilonia, del poder hermoso. Fijaros cómo nos dice en el versículo 12, 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas las naciones. ¿Quién era esta fuerza que es llamada lucero de la mañana? Bien, si vosotros vais al Evangelio de Mateo y el Señor Jesús hablando en el capítulo 11 o en Lucas también, capítulo 10, este lucero de la mañana no se está refiriendo únicamente al poder dominante de Babilonia que debilitaba a otras naciones, sino que está refiriéndose a Satanás. Y cuando está hablando de Babilonia, está hablando de Satanás,
el ángel caído del cielo, que nos dice otro lugar de las Escrituras, nos está hablando de alguna manera del origen del mal. Por eso quiero que leáis, cuando leáis este pasaje, este capítulo 14, no solamente en referencia a Babilonia o referencia a Lucifer, sino del mal en general. Por ejemplo, en el versículo 13-14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Acordaros de aquella serpiente astuta de la que hablaba el Génesis. Acordaros de Lucifer, que era aquella luz hermosa, atractiva, que quiso ser igual a Dios. Pero en general es el mal en sí que incluso encerramos cada uno de nosotros, que de alguna manera queremos ocupar el lugar de Dios y queremos tomar sobre nosotros un poder que no nos corresponde, que nunca podríamos llegar a tener, pero por el engaño de las circunstancias pensamos que tenemos. Hemos quitado de nuestras vidas a Dios y nos hemos querido sentar nosotros en su trono. Hemos dicho, ya no es necesario que Dios obre, y entonces con aquel gran filósofo que se levantó y dijo: Dios ha muerto, como si fuera posible que nosotros diéramos muerte a Dios, y en su lugar el humanismo, el hombre se sienta. Isaías, en estos matices que está dando, no está hablando solamente del ángel caído, que era Satanás, no está hablando de la nación poderosa Babilonia, que se iba a levantar y con gran belleza, poder, después iba a caer, sino que quizá también está hablando de ese poder oculto que cada uno de nosotros tiene de querer sentarse en el lugar de Dios y gobernar sobre todos. Y de pronto las naciones, los poderíos, cierta ciencia, ciertas actitudes del ser humano, se piensa que puede gobernar la vida, la historia, la naturaleza, como si estuvieran todas aquellas cosas en su mano. Este es un gran peligro, pero a la misma vez es el gran pecado de la humanidad. No solamente eso, sino que nos está mostrando que Babilonia quiere tomar la gloria que le corresponde a Dios y por tanto exigir la adoración que se le daba a Dios. Y ahora la humanidad, igual como Babilonia, como aquellos grandes dioses que se levantaban en el imperio griego, el imperio romano, el imperio egipcio y de tantos otros lugares del pasado que se ponían en el centro y requerían el poder y la adoración. Recordáis a Nabucodonosor y cómo exigía que se inclinaran delante de aquella estatua como si él pensara, creyera y la nación también actuara de que él tiene toda la gloria y que por tanto el mundo entero tendría que inclinarse delante de ellos. Pero en realidad es algo que se está repitiendo en nuestra propia época. Y podemos ver quizá en una imitación de aquellos grandes poderes la misma actitud de querer recibir gloria y hermosura. Qué cosa más hermosa es el ser humano con su gran conocimiento y su gran capacidad, y poder recibir la adoración y la alabanza que solamente deberían de corresponder a Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y la serpiente astuta, como no había otro animal en el paraíso, en el jardín, se acercó a la mujer y le dijo: si comes de esta fruta seréis semejantes a Dios. Y no penséis que fue un pecado único y que eso ha dejado de ser, sino que Satanás sigue tentándonos con su propia debilidad también a nosotros, con su propia maldad también para contagiárnosla a nosotros y ser como el Altísimo. Qué gran peligro está a nuestro alrededor. Bueno, este mal
del que está hablando aquí, que es tan extenso y que nos puede tocar a nosotros, quizá a ti, que el mal de Satanás no es único, no es diferente al mal que pueda estar en el ser humano y en su mente y en su corazón. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el mismo infierno, a los lados del abismo. Te quieres sentar a los lados de la gran gloria y majestad del mundo como si fueras gobernante, pero en lugar de eso, dice, vas a ser derribado hasta lo más profundo del abismo. Este es el origen del mal y este es el fin del mal. En la misma historia que nos está contando Isaías es esto: estás en la cumbre, tú piensas que estás en la cumbre, pero el mismo poder de Dios te va a derribar al lugar que te corresponde, que es lo más bajo. Piensa cuál es tu situación personal, piensa cómo es la situación de la sociedad que nos rodea. Cuanto más altos queramos subir, cuanto más altos queramos encontrarnos, cuanto más gloria queramos imponernos, cuanto más iguales a Dios queramos ser, más fuerte y terrible será nuestra caída y el día de nuestro juicio y el fin de nuestro ser o de nuestra vida. Deberíamos de tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿En qué lugar te quieres colocar? Si estás buscando el lugar principal con el orgullo y la arrogancia que pueda encerrar tu corazón, piensa bien cuando el Señor te señale con su dedo acusador. Bien, en toda esta estructura hay tres cosas que son importantes que volvamos a matizar, recordar y guardar en nuestro corazón. En todo esto, Babilonia la hermosa va a ser castigada mientras el pueblo de Israel va a crecer, y tú que te pensabas que estabas en lo más alto vas a ser destruida hasta el mismo Seol, que lo repite varias veces. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Primero, Dios nos enseña esta historia y nos enseña toda la Escritura, que es soberano sobre todo, puede usar instrumentos tan lejanos como el poder de Babilonia para conseguir sus planes. Babilonia estaba lo más lejos que podemos imaginar del carácter, de la obra de nuestro Dios. Pensamos en su justicia, en su santidad, y Babilonia se va a poner en todo lo que es más lejano. Lucifer es el mismo Satanás. Pero lo que nos está mostrando aquí es que Dios, que es soberano, puede usar incluso a Babilonia, ese luz, que era el mismo diablo, para conseguir su voluntad. Dios puede hacer que una nación se levante y consiga un gran poder, y Dios puede hacer que sea destruido al instante siguiente. Es Dios y lo puede hacer. Nos está diciendo, capítulo 13, Babilonia, todavía 150 años de que ocurriera, Babilonia se va a levantar, va a tomar dominio y va a poder expulsar a los asirios, que era el que tenía el dominio. Pero después, cuando Babilonia esté en lo alto, va a ser instrumento para castigar a mi nación, Judá, a mi pueblo. Entonces Babilonia, Nabucodonosor, va a venir y va a tomar a Judá, como antes hicieron los asirios, y lo va a castigar porque la rebelde Judá se lo merece. Es mi instrumento. Dice Dios en cierto lugar: he llamado a mi siervo Babilonia para que venga y os castigue. Aquí está. Dios está utilizando a Babilonia, es su siervo. Dios lo puede hacer. Dios puede permitir incluso que puedan alcanzar gran dominio y gran belleza. No lo está negando. Nos dice: he aquí la gran hermosa ciudad de Babilonia o tierra de Babilonia, hermosa en su esplendor, en su poder, en su majestad. ¿Cómo lo vemos nosotros a nuestro alrededor?
¿Cómo podemos ver que hay naciones, que hay poderes, que hay hombres que se levantan y que se creen que están en la cumbre del mundo y que tienen todo el mundo a sus pies? Y que pueden hacer grandes cosas y que seguramente hacen grandes cosas. Pero lo que nos enseña la historia, según la luz de Isaías, es que son meramente instrumentos de Dios. Nunca han escapado del poder, de la voluntad y del dominio del Señor. Lo que nos está mostrando es que Dios va a usar las cosas buenas y las cosas malas de diferentes naciones para su plan específico, en este caso castigar a Judá, pero también su plan general, que es el de la redención. Nunca ha ocurrido nada en la historia de la humanidad que haya roto los lazos con el poder dominador de nuestro Dios, tal como lo presentan las Escrituras. Es verdad que Dios no es el autor del mal, Dios no es el autor del pecado, pero puede usarlo. Y como se puede levantar aquel gran Lucifer, aquella gran luz, aquel gran lucero de la mañana, y con todo su esplendor y toda su majestad poder decir al mundo, soy como Dios, no nos engañemos. Detrás de él está el Dios poderoso de la historia, el Dios de las Escrituras, que está diciendo a sus profetas, y nos está diciendo a nosotros, y está diciendo a la conciencia de aquel arrogante, que tonto eres. Nunca has dejado de ser instrumento en mis manos. Esto lo debemos de aplicar a la actualidad, a nuestro propio contexto. La sociedad, los gobiernos, incluso personas, a veces se creen que son algo. Sus estudios, su trabajo, su esfuerzo, su imperio, su riqueza económica o de cualquier otro tipo, lo han colocado en la cumbre y puedan decir, ahora nosotros dominamos. Pero en realidad hay una voz en la conciencia que les dice a ellos, y hay una voz profética que nos dice a nosotros, no os engañéis, simplemente son mis instrumentos. Y yo estoy utilizando todo esto para mi voluntad. A veces puede utilizar un gran dominio y un gran poder como algo particular y preciso en ese momento, que es mostrar su poder en ese lugar. Pero a veces sencillamente son instrumentos para poder conseguir su plan eterno de redención, que vamos a hablar después. Que el Señor bendice, es verdad. Que podrá levantar grandes dictadores y crueles hombres en la historia, es cierto. Pero no penséis que ellos están allí porque lo han adquirido, sino porque Dios lo ha demandado o porque Dios lo ha permitido. Pero nunca fueran aparte del dominio de nuestro Dios. Babilonia, yo te he hecho crecer. Babilonia, yo te enviaré al Seol. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás mañana? ¿Dónde estará tu generación? Podrás decir, oh, somos grandes, arrogante. Eres grande porque Dios lo ha permitido, pero Dios te puede hacer caer mañana. Tenemos el inmenso privilegio de estar en Occidente, al otro lado del canal, al otro lado del muro, donde no necesitamos pateras para vivir. Y pensamos, estamos en el lugar privilegiado, y tenemos democracia, y tenemos lo suficiente para vivir. Ay, necio, tú no mereces nada, tú no lo has querido nada, el Señor te lo ha permitido, y en cualquier momento te podrás ver en la plena y total destrucción. El Señor levanta naciones y el Señor hace caer naciones. El Señor puso aquel gran luz en lo alto y lo hizo caer como el ángel caído con un gran golpe al mismo infierno, lago de fuego. Que estemos siempre apercibidos de este aviso. Segundo, Dios castiga el mal, aunque antes lo haya estado usando. Podemos pensar y decir, bueno, si algo o alguien ha llegado a ser instrumento de Dios, está en las manos de Dios. Y por tanto Dios no va a permitir que. No, aquí vemos todo lo contrario.
Podemos ver en el mismo pueblo de Judá cuando estudiamos su historia, y lo podemos ver en Babilonia y con las demás naciones. El Señor te usa, el Señor te bendice y te da victorias y te da grandes luchas. Podemos ver cómo Babilonia es una pequeña zona que estaba doblegada y que de pronto empieza a tener dominio, y si miráis los mapas, consiguieron un inmenso territorio que alcanzó incluso el imperio de Egipto, y todas las demás naciones, imperios que estaban alrededor, fueron asumidas por Babilonia. Y podemos decir cómo Dios coge y levanta. Ya, pero aun cuando Dios haga estas cosas, Dios también los castiga. Y lo va a hacer también con nosotros. Quizá en este instante puedas estar diciendo: el Señor me está bendiciendo, el Señor me está ayudando, el Señor me está protegiendo. Bien, pero deberías de tener en cuenta cómo estás viviendo, cómo estás usando esos talentos y esas bendiciones de parte de Dios, cómo estás usando tu tiempo, cómo es tu vida, porque aun cuando ahora sientas la mano de Dios y posiblemente Dios esté contigo, eso no quita de que en cualquier momento la mano de Dios se pueda volver contra ti. Aquellos que amáis los libros de historia, que habéis leído historia, a veces hemos visto como ha habido naciones que han recibido la gran bendición del avivamiento y del crecimiento espiritual. De pronto la Iglesia ha crecido y se ha extendido. Y hemos podido ver naciones que han recibido el inmenso flujo de bendiciones, el poder de la luz del Evangelio, y les ha cambiado y los ha transformado. Y podemos decir que incluso ellos mismos han llegado a decir: somos como el pueblo escogido de Dios y el Señor nos ha bendecido grandemente. Ya, pero de la misma manera que hemos dicho antes que los instrumentos pueden caer, lo que tenemos que decir es que el Señor, aun cuando sea su instrumento, te puede castigar, que va a mirar también tu actitud. Hermanos, tenemos grandes bendiciones nosotros ahora, los que estáis aquí sentados. Bendiciones como la de poder reunirnos en comunión. Tenemos la inmensa bendición de tener este libro, la Escritura. Qué inmensa luz en medio de la oscuridad cuando la podemos abrir en nuestros hogares. Tenemos una conciencia que nos avisa, nos alerta, como esa alarma antifuego que tenemos en nuestra casa que de pronto estalla y nos avisa. Tenemos el poder de la oración. En cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, podemos venir delante del Señor y aclamar, y Él siempre dice que escucha. Pero tener cuidado. Nos dice la Escritura que también el pueblo de Israel, Judá, tenía la ley, y tenía el templo, y tenía los profetas, y tenía inmensas bendiciones, y todo aquello no sirvió de nada ante la rebeldía de su corazón, y todo ello lo perdieron definitivamente. ¿Cómo va a ser nuestra actitud ahora? Es verdad que el Señor nos ha dado grandes bendiciones, pero no las puede quitar. El Señor va a castigar y nos puede apartar de todas aquellas bendiciones que ahora podemos estar disfrutando. Deberíamos, como creyentes, estar siempre alerta. Si la ciudad hermosa, el imperio glorioso de Babilonia cayó y perdió toda su hermosura y fue castigada con el resto de las naciones al Seol, aquel que tenía el dominio y el gobierno, dice, de las grandes estrellas, que tenía el poder sobre todas las cosas, todo lo ha perdido y ahora no hay memoria de ellos, es una alerta también para nosotros. Tenemos que dar gracias por esta iglesia, pero roguemos al Señor y esforcémonos para que el día de mañana esta iglesia no caiga en cenizas por nuestra rebeldía, dureza de corazón, por nuestro pecado. Pero todo esto, en tercer lugar, es porque Dios tiene un plan. No podemos mirar los profetas, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a decir muchísimas veces a lo largo del libro de Isaías. Todo esto es por un gran plan. ¿Por qué el Señor castiga a Judá? ¿Por qué el Señor levanta a Babilonia? ¿Por qué el Señor castiga a Babilonia? ¿Por qué el Señor vuelve a traer a Judá?
Todos estos cambios, toda esta historia que podemos ver a veces tan liosa a nuestros ojos y a nuestro torpe entendimiento, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? ¿Por qué está? ¿Son acaso lecciones morales? Simplemente nos está diciendo tenéis que ser buenos, no tenéis que ser malos, no tenéis que ser rebeldes, tenéis que actuar bien en estas circunstancias. ¿Es simplemente esto lo que nos está diciendo Isaías? Lo está diciendo Isaías, porque Judá fue malo, Judá fue castigado, porque Babilonia fue mala, Babilonia fue castigado. ¿Es esto simplemente el mensaje de los profetas? Y tenemos que decir no. Todo esto tiene que ver con un plan y con unas claves que se repiten a lo largo de toda la Escritura. En primer lugar, ese plan tiene que ver con Jesús, el Mesías, el que había de nacer y que en estas fechas nosotros recordamos. Todo aquello que estaba ocurriendo es para la venida del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Por qué Judá no es destruida hasta desaparecer en aquella época? ¿Por qué dijo Dios, bueno, me voy a destruir ya por fin Judá y todo Israel y me voy a levantar unos cuantos en América con los aztecas o con los incas? ¿Por qué el Señor no levantó un pueblo en la China de aquella época y lo tuvo que hacer con Judá? Porque está escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios, que de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, habría de venir la bendición para todas las naciones. Por tanto, no puede levantarse ni los sirios, ni los asirios, ni los de Babilonia, ni los egipcios, ni cualquier otro imperio y destruir el pueblo de Judá hasta que no se cumpla la profecía anunciada de que habría que nacer el Mesías, del que Isaías también nos ha hablado y nos va a hablar después. Esto nos tiene que dar la seguridad. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas nos anuncian que Cristo había de venir y no hay nada en este mundo, grande o pequeño, que pudiera frustrar el plan de Dios para la venida del Salvador. La segunda clave. En medio de todo esto, Dios ha elegido por voluntad propia un pueblo. De entre los paganos, de Ur, de los caldeos, te he llamado Israel, mi pueblo. Y cuando no eras nada, te hice pueblo mío, Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando estabas de esclavo, cuando eras meramente esclavo buscando hierba para hacer ladrillos y levantar templos paganos, yo te vi y yo te amé y me acordé del plan que yo tenía para contigo y por tanto vine y te rescaté. Y cuando te sentías frustrado y perdido en medio del desierto, yo aparecí y te di la columna de humo y la columna de fuego e hice caer maná del cielo y perdices cuando no tenías carne y te hice ver agua de la misma roca, porque eras mi pueblo y no podías perecer. Y como yo te había prometido una tierra hermosa para ti, te he dado esta tierra aun cuando quien la moraba eran gigantes, y tú lo pudiste echar, y esa tierra es para ti. Y cuando veías que podía ser destruida porque venían las naciones a tu alrededor, yo te enviaba libertadores, eres mi pueblo. Y lo hemos podido seguir viendo. Y nosotros, los que ahora creemos, somos de la descendencia de Abraham, somos los hijos espirituales de aquella promesa. Dios sigue teniendo su pueblo. Para Dios no es importante Babilonia, es su pueblo. Dios no tiene interés en los grandes imperios que se levantan, es su pueblo, la Iglesia hoy. A Dios no le interesa lo que puedan ocurrirse en las Naciones Unidas o todos los imperios económicos, sociales, políticos que se puedan levantar. Lo que a Dios le interesa es su pueblo. La Escritura dice que Él puede destruir cualquier nación, cualquier imperio, pero nada ni nadie podrá destruir la Iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En Isaías se está anunciando que la Iglesia de Dios va a persistir a pesar de sus enemigos porque es el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, todo esto no es porque Dios quiera tener una nación física en cualquier lugar del mundo.
No nos está diciendo vais a salir de Ur, de los caldeos, para poder conseguir una tierra aquí un poco más al lado del Jordán. El Señor no tiene interés en esto en primer lugar. Os voy a sacar de Egipto para daros una tierra para vosotros. El Señor no tiene ningún interés en esto. Estáis en Babilonia, llevados como presos, habéis sacado vuestra tierra, pero os voy a llevar a vuestra tierra y os voy a hacer grande en vuestra tierra. No es este el interés de nuestro Señor. El interés de nuestro Señor no es tener un pueblo físico, sino un pueblo espiritual redimido, salvado, comprado. Y nos dice la Escritura que va a ser comprado con la misma sangre. Aquel príncipe de paz que va a llevar sobre sí nuestras enfermedades y nuestros pecados sobre la cruz. El plan de las Escrituras desde la antigüedad hasta hoy no es adquirir un pueblo grande, Judá, físico, no es Babilonia, es un pueblo redimido. Es más, leemos en el libro de Hebreos, que es un sermón basado en el Antiguo Testamento, que nos dice, el pueblo de Dios, vosotros, la Iglesia, no estáis aquí para buscar una ciudad segura, ni estáis aquí para levantar grandes edificios de piedra, porque dice, vosotros sois simplemente nómadas, estáis en el desierto. ¿Por qué? Porque vuestra ciudad es celestial. No está aquí el pueblo de Dios para levantarse un gran tesoro y una gran riqueza, porque vuestra riqueza está donde no puede ser corrompida y dañada, que es en los cielos. Todo lo que se está llevando a cabo, todo lo que está ocurriendo en Isaías, todo lo que tiene que ver Babilonia, Judá, los sirios, Moab, etcétera, tiene que ver con que nazca el Señor Jesucristo y pueda morir por su pueblo y lo pueda redimir, comprar, adquirir, para que así nada ni nadie nos pueda tocar y nos pueda dañar. Es verdad que podrán venir y me podrán quitar la casa, pero esta casa no es mía. Y me podrán quitar la vista, pero esta vista no es mía. Esto es totalmente pasajero. Yo lo que estoy esperando es otra cosa más gloriosa. No temáis, dice el Señor, los que pueden quitaros la vida, destruir el cuerpo. Temed más bien, acercaros, poner vuestra confianza en aquel que tiene poder más allá, el que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma. Nuestra confianza y nuestra seguridad no es ser algo aquí, sino poder ser arrastrados por el poder y la obra del Señor Jesucristo allá, en los cielos. Cuando leáis acerca del levantamiento de Babilonia y la caída de Babilonia, acordaros que todas aquellas naciones, todos aquellos acontecimientos tan lejanos, tienen que ver con tu redención, tienen que ver con tu perdón, tienen que ver con que un día tú puedas oír el Evangelio, puedas tomarlo en tu corazón, poner tu confianza en el Señor Jesucristo y por toda la eternidad puedas disfrutar lo que Él ganó con su sangre. Todo lo demás no tiene importancia. Lo leemos, lo estudiamos y nos gozamos en la obra que el Señor Jesús ha hecho, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre desde antes de todos los tiempos. Que a Él sea nuestra gloria, de poder leer las Escrituras no como una mera moralina de comportamiento, sino el cumplimiento perfecto de la obra del Señor que tenía que ver conmigo y mi eternidad. Amén.